Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa en la modalidad impuesta por el COVID-19, el coronavirus, esta epidemia que ha puesto en jaque a la humanidad entera. Y esa modalidad es utilizando medios tecnológicos, el Internet, conversando con Correa de manera virtual. Y esta vez pues trataremos el rol de la Organización de Estados Americanos en América Latina. Para aquellos no familiarizados con la región, la Organización de Estados Americanos es aquella organización que se creó en 1948, en el inicio de la Guerra Fría, para supuestamente procesar los conflictos regionales, pero también tener políticas comunes frente a peligros que acechen la región. Y para darnos su testimonio, su visión, su vivencia de lo que es la OEA, de lo que puede hacer, del futuro de esa OEA, tenemos a un invitado, como siempre, de lujo, un privilegio para nosotros. Se trata de José Miguel Insulza, chileno, de una larga trayectoria en su país. Y en el 2005, por primera vez en la historia, nombrado secretario general de la Organización de Estados Americanos, sin el apoyo de Estados Unidos, algo que parecía imposible hasta ese momento, y luego fue reelecto en el 2010. Y esto fue posible gracias a la situación que vive América Latina, donde habían llegado al continente muchísimos gobiernos progresistas. José Miguel, bienvenido a mi programa y te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Rafael, presidente, querido amigo, mucho gusto de estar aquí. Encantado de poder compartir este rato con ustedes. Cuando en 1962 la OEA expulsó a Cuba, bajo el argumento de que el marxismo-leninismo era incompatible con la democracia, era un peligro para América Latina, el canciller cubano Raúl Roa la llamó el Ministerio de las Colonias Yanqui. Sí. Como el Reino Unido, que tenía su Colonial Office, España tenía su Secretaría de Estado para las Colonias, Francia aún mantiene el Ministerio de Ultramar para tratar sus posesiones en el Caribe, en África. ¿Crees tú que la OEA realmente es el Ministerio de las Colonias Yanqui? Yo creo que en algún momento lo fue. Por cierto, no cabe ninguna duda que a medida que fue, probablemente al comienzo no estaba tan explícito, tan claro eso, porque el año 48 todavía recién, como tú decías muy bien, empezaba la Guerra Fría, y por lo tanto había de alguna manera la idea de prolongar un poco lo que había existido antes, la Unión Panamericana, para resolver conflictos, ¿no? Pero a partir yo diría más o menos del 48, y ciertamente durante todos los años 60 eso, y después eso fue ocurriendo con mucha fuerza. Por empezar, porque la OEA es un organismo, no es un organismo latinoamericano, es un organismo panamericano, que se supone que todos los países de la región tienen muchas cosas en común, pero en realidad la fuerza del país siempre más poderoso había sido Estados Unidos, no solamente por el pago de cuotas, y porque esté ahí en la región, en la capital de Estados Unidos, sino que también porque gran parte de su política en esa época se determinaba desde ahí. Entonces la OEA fue de alguna manera, no diré cómplice, no creo que ni siquiera la hayan consultado, pero no dijo nada con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Desde luego se pronunció muy temprano en contra de Cuba, pero finalmente quedó suspendida Cuba y siguió suspendida hasta la Asamblea General de Honduras del año 2009, en que de alguna manera se puso fin a eso. Y eso no solamente ahí pasó una cosa bien rara, porque finalmente yo fui reelegido por unanimidad secretario general de la OEA, pero el apoyo de Estados Unidos llegó muy al final, precisamente por la molestia por este asunto, que fue levantar las sanciones a Cuba. Yo sabía que Cuba no iba a volver a la OEA de inmediato, eso me parecía seguro, me parecía obvio, pero creí importante hacer que la organización se deshiciera, hiciera un lado de una vez por todas. Esta cosa bastante loca de estar suspendida por ser marxista-leninista y por ser una amenaza a la democracia en América Latina y por ser parte activa en el conflicto, en favor de Rusia y el conflicto chino-soviético, que ya se había terminado hacía muchos años, y todavía estaba suspendido por eso Cuba.
Entonces saludaba la penetración chino-soviética, digamos, la declaración condenaba, olvidándose que después de eso Cuba y la Unión Soviética se habían peleado bastante y después se habían reconciliado y que eso no tenía nada que ver. Sin embargo, seguía suspendido por eso. Levantamos las sanciones a Cuba y yo creo que fue un gran momento de la organización. Pero todavía sigue siendo el rol de Estados Unidos muy importante dentro de ella, no lo voy a negar. O sea, estando ahí, uno para hacer las cosas que hace tiene que buscar por lo menos, no diré necesariamente el apoyo, pero por lo menos la no obstaculización de Estados Unidos. Esa es la pregunta. Entonces, ¿se puede definir como un espacio donde se procesan los problemas de la región? Tú dijiste que es una organización panamericana, de hecho fue la sucesora de la Unión Panamericana, sí, pero y de países que tienen mucho en común. En realidad tenemos mucho en común, en realidad la cercanía geográfica, la cercanía en cuanto a visiones, objetivos, intereses. Con ese criterio habría que incorporar a Rusia, porque Siberia está bien cerca de Alaska. Como observador, que lo es por lo demás, es observador, pero ya hay temas en los cuales yo creo que la OEA en algún momento ha jugado papeles importantes. Por ejemplo, durante el periodo cuando las cosas cambiaron bastante, yo diría hace ya un par de décadas, en el periodo de Baena Suárez, ya él de alguna manera peleó muy fuertemente para que la OEA pudiera observar elecciones democráticas en América Latina, y eso pudo ser financiado por otros países, entre los cuales no estaba Estados Unidos. Estados Unidos no quería que eso se hiciera. Enseguida estuvo la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene esta cosa muy notable, porque la Convención Americana de Derechos Humanos es el del periodo del presidente Carter, y el presidente Carter se la jugó mucho por los derechos humanos, alargó mucho este asunto, aprobamos una Convención Americana de Derechos Humanos, todos los países de América Latina la suscribieron y todos la ratificaron, y Estados Unidos nunca la ratificó, a pesar de ser originaria de esto. Pero creo que de alguna manera también juega un papel, por lo menos como un documento con el cual uno puede combatir a favor de los derechos humanos mostrando la carta, la carta de la organización. Yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo que en los temas precisamente de elecciones jugó un papel importante, en los temas también de derechos humanos, por cierto. Hay temas en la OEA como la Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, que ya no juegan ningún papel. Primero, nunca lo jugaron, porque se supone que si tú vas a tener una organización para la defensa común, por lo menos le vas a preguntar a tus aliados qué le parece lo que estás haciendo. Yo nunca recuerdo que se haya discutido nada respecto de temas estratégicos, o respecto de la Guerra Fría, o respecto de esas cosas en la OEA. Hoy día, mucho menos. Ahora, por eso que han surgido estas organizaciones nuevas. Por eso que surgió primero la UNASUR y después la CELAC, como una forma de agrupar los estados de América Latina y el Caribe sin la presencia de los estados de América del Norte. No incluyo a México ahí, por cierto. México, gran parte de México está en América del Norte geográficamente, pero estamos hablando de América Latina. Pero en Estados Unidos ni Canadá. No por llevarles la contra a la OEA, ni mucho menos. La OEA todavía puede seguir jugando un papel en los temas a los cuales está convocada, pero ciertamente hay cosas en las cuales los latinoamericanos tenemos que ponernos de acuerdo. Curiosamente, Rafael, nunca ha habido una organización latinoamericana, propiamente latinoamericana, de los 20 países de América Latina, si incluimos Haití, ¿no? Nunca ha existido una cosa así, ni siquiera como coordinación. La UNASUR es de América del Sur, la CELAC incluye los países anglófonos del Caribe. Entonces, pero por lo menos han habido intentos por hacer cosas parecidas, y la prueba de que no son muy populares por otros lados es que últimamente han estado con la llegada de nuevos gobiernos de derecha a nuestra región. La UNASUR se terminó, y la CELAC la sujeta México. México sujeta a la CELAC porque es la secretaría y por lo tanto se esfuerza ahí. Sí, es uno de los graves problemas para el desarrollo, nuestra incapacidad para organizarnos. Estados Unidos son 50 Estados Unidos, empezaron 13 colonias y fueron añadiendo nuevos estados, mientras que nosotros incluso nos fraccionamos con respecto a las unidades políticas administrativas de la época colonial. Y hemos sido incapaces de organizarnos, y para mí uno de los factores cruciales que nos mantiene aún en el subdesarrollo. Tú lo has dicho, o sea, se trataron de construir instancias latinoamericanas. La OEA en Washington, 60% financiada por Washington, su origen, sus estructuras, una burocracia que reside en Washington.
y puede ser más leal. En su mayoría sí, si bien yo te diría que ha aumentado bastante la gente, aumentó por el tiempo mío bastante la gente que estaba desarrollando programas en países, ¿eh? Menos en América del Sur que en Centroamérica y en el Caribe, pero nuestras misiones, por ejemplo, en Colombia, que apoyaron fuertemente el plan de paz en sus dos periodos, el primero la cosa con las contras y después el plan de paz suscrito, y otra hicieron crecer bastante el personal, ahora, pero era personal temporal, o sea, se entender, no el staff realmente reside, como tú dices, en Washington. Sí, y muchas veces sus visiones son más cercanas a las visiones de Washington que las visiones del sur O de sea, Río en Grande. algunos momentos han sido dominantes, pues déjame decirte que la Por eso, ¿no? cantidad, por ejemplo, en los años 60 la cantidad de funcionarios cubanos en la OEA era bastante grande. Por nombrarlo de alguna manera, no necesitamos una OEA propia, una OEA latinoamericana. Yo creo que nosotros necesitamos una organización latinoamericana, por cierto. Yo estoy muy convencido de eso. Ojalá de todo lo que nos ha pasado ahora último sacáramos esa lección para más adelante, que tenemos que ser capaces de constituir organizaciones propias. Podemos seguir perteneciendo a la OEA, a la Cumbre Iberoamericana, a todas estas cosas, no teniendo buenas asociaciones con otros, pero tener alguna cosa en la cual hablemos nosotros con nuestra propia voz y sin tener que negociarla con nadie, o que mediarla con nadie. La Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC, podría llenar ese rol, ser el espacio donde procesemos nuestras coincidencias, nuestras diferencias como región y como bloque ir a discutir nuestras propuestas, nuestras visiones o resolver nuestros conflictos con América del Norte en Washington, pero como bloque, y que la OEA actual quede para aquello, para el encuentro entre ese bloque de América Latina y el Caribe con América del Norte. Usted sabe que eso fue propuesto en los años 70 por el gobierno del presidente Allende. Y a mí, muy joven diplomático en esa época, me tocó asistir a una reunión que hubo en Lima, el 72 y 73, para discutir esa posibilidad. Por cierto, eso con los golpes de Estado, con los golpes militares y todo lo demás se terminó. Pero esa idea de que la OEA fuera un punto de encuentro entre el norte y el sur, por así decirlo, de América, eso surgió. El gran problema de la CELAC es que es una comunidad, pero no es una institución, no es una organización. En esto esto tienen que ver muchas de las cosas materiales, por así decirlo. No tiene estatuto, no tiene sede permanente, no tiene staff permanente, etcétera. Ustedes hicieron un gran esfuerzo con la UNASUR en ese sentido, creo que fue tremendamente importante, y yo creo que gran parte de la presencia, de la mayor presencia que adquirió la UNASUR, es que era una organización. La UNASUR no era un simple acuerdo, no era una comunidad, era una organización. Tenía su edificio, y creo que ahora lo han vendido, si no me equivoco, ¿no? O por lo menos algo se están deshaciendo de él y otra cosa por el estilo. Pero la verdad es que a mí me parece que eso era muy importante en ese periodo. Y hay espacio para hacerlo, ¿no? Yo creo que ojalá que, mira, por ejemplo, algunos países de América, en Ecuador entre ellos, crearon hace algunos años atrás lo que se llamó la Corporación Andina de Fomento, y luego la transformaron en Banco de América Latina, y es una institución bancaria que funciona bien, curiosamente. Los socios a veces tienen muchos problemas económicos, pero la CAF, que se sigue llamando CAF, pero Banco de América, de Desarrollo de América Latina, sigue funcionando. O sea, tenemos capacidad orgánica para hacernos respetar y para funcionar. Pero no lo hacemos, nos seguimos en trabajo, fundamentalmente en la voluntad política de crear las organizaciones. Sí, cuando se creó el Pacto Andino, ahora Comunidad Andina de Naciones, pues era la época del estructuralismo, era también con miras al desarrollo, coordinar las políticas industriales. Cuando se creó el Mercosur, era la etapa neoliberal, era crear un gran mercado. UNASUR fue la integración integral, ¿no? Armonizar políticas de todos los niveles. Juntar esfuerzos, Consejo de Seguridad de UNASUR, Consejo de Salud de UNASUR, para no solamente aplicar políticas regionales de desarrollo, sino también tener presencia en la región y en el mundo como un bloque. Yo concuerdo contigo, una de las grandes fallas de la CELAC fue al menos tener una secretaría permanente, ¿no? Crear algo de institucionalidad permanente. Eso lo ha debilitado muchísimo. Pero hay esperanza, está ahí, se la puede reforzar.
y se puede crear ese espacio, como te decía, que reemplace a la OEA para procesar nuestros conflictos. ¿Qué sentido tiene que si Colombia bombardea Ecuador tengamos que ir a discutirlo a Washington? ¿Qué sentido tiene todo aquello? Ojalá que ahora, yo creo que nosotros, yo creo que este periodo que vive América Latina, América del Sur, no va a ser eterno. Todos sabemos que realmente hay un enorme descontento en la región y probablemente la próxima vez aprendamos la lección. Yo quiero recordar, para decir las cosas como este programa ha tenido de alguna manera un sentido histórico, que en alguna reunión de la UNASUR, Hugo Chávez planteó este tema con mucha fuerza. Y le dijo a Lula, que estaba ahí, le dijo Lula, y la parte económica, metamos la parte económica, ¿no? Y ahí como que se produjo una cierta discusión. Pero no existió la disposición a hacerlo, porque estaba la UNASUR, porque estaba el Mercosur, no todos formábamos parte del Mercosur, entonces como que se vio como un tema problemático, pero al menos como proyecto, no digo como realidad inmediata, habría sido importante hablar de la UNASUR como una entidad tanto que tuviera que ver tanto con los temas políticos como con los económicos, y estratégicos también. Volviendo a la OEA, José Miguel, historia de luces y sombras, yo creo más de sombras, ¿no? Pero bueno, llega Luis Almagro, yo sé que hay una regla no escrita entre los secretarios de no referirse de los anteriores secretarios a los otros secretarios, pero empieza la OEA a superarse a sí mismo, o sea, cambia el ciclo político de América Latina, Almagro llega también con los votos progresistas, pero inmediatamente del 2015-2016 se alinea con la nueva relación de fuerzas con Estados Unidos, especialmente con el gobierno de Donald Trump, y como te decía, se supera a sí mismo. A inicio del 2019 reconoce el gobierno de Juan Guaidó, primera vez en historia de la OEA, que reconoce un gobierno sin poder real, un gobierno del exilio, un gobierno a toda luz inexistente. Y como si esto fuera poco, en octubre del 2019 promueve el golpe de Estado en Bolivia. Tú lo has llamado con todas sus letras, golpe de Estado, porque denunciando un fraude que no ha existido, ya se ha demostrado que no ha existido. Pero incluso si hubiese existido, estaba un gobierno que había ganado las elecciones, un gobierno democrático que le faltaba un año para terminar su periodo, y ese gobierno fue derrocado e impuesta a dedo una presidenta pues que ni siquiera le correspondía por el orden de sucesión asumir el poder. Frente a esa OEA, ¿qué podemos hacer? Ya no es garantía de nada, es cómplice. Bueno, yo creo que el problema, efectivamente, tú lo dices muy bien. Movimiento democrático. La verdad es que la OEA hoy día efectivamente ha optado más por entenderse fundamentalmente con quienes realmente siempre estuvieron ahí. Ahora, francamente ha tenido el problema de que le ha tocado a la administración Trump, es lo fundamental. Yo tuve la suerte de que me tocó primero Bush. Bush hacía una cosa muy rara, porque tenía gente muy razonable con la cual hacía la política latinoamericana y la política con la OEA, Shannon y esta gente, Tom Shannon y otros, mientras que cuando iban a veces, por así decir, disidentes venezolanos, a eso los recibía Bush, pero no, eso no pasaba nunca a expresarse mucho en política. En cambio, el gobierno de Trump ha sido mucho más agresivo en esta materia y eso ciertamente ha condicionado a la OEA brutalmente y la ha convertido en un organismo con mucho menos espacio de autonomía que lo que tenía entonces, ¿no? Yo la verdad es que la administración Obama fue muy razonable con la OEA, le prestaba menos atención, francamente, le prestaba menos atención. La OEA es una organización de segundo orden en Estados Unidos, no nos engañemos. Exacto. Los demócratas siempre han tenido sus propios vínculos en América Latina, entonces la OEA, la parte institucional es menos visible, pero hicimos cosas buenas, francamente, a pesar del que a Estados Unidos no le gustaba. Hillary Clinton participó en la elaboración de la resolución que terminó con las sanciones a Cuba, por ejemplo. Trabajamos, de alguna manera conseguíamos trabajar juntos. Eso se perdió completamente con la administración Trump. Y yo creo que efectivamente la Secretaría General optó por más bien entenderse directamente con el gobierno de Estados Unidos sin pasar por el Consejo. Ese es otro tema. El secretario general de la OEA es muy poderoso.
pero tiene que optar siempre, y por lo tanto tiene que optar siempre entre entenderse con el Consejo, como lo mandata por lo demás su carta y sus fundadores, ¿no? Alberto Lleras Camargo dijo claramente que la OEA iba a hacer lo que los Estados miembros quisieran que fuera, y no lo que decía el secretario general. En cambio, ahora se ha producido cierta separación entre el Consejo y el secretario general, que realmente ha sido muy paralizante para la organización. Y además han hecho cosas que a mi juicio son muy complicadas, muy fregadas. O sea, yo creo que ya nadie en el mundo piensa que Juan Guaidó sea de alguna manera presidente de Venezuela, pues. Pero para nada, pues. Ni él mismo. Aquí en Chile había gente que, no, pero que el gobierno de Chile lo reconoció, y aquí había gente de Venezuela que se había quedado varada acá por el coronavirus, y que exigen que se los lleven de vuelta a su país, pero ¿con qué gobierno tratan? Pues si este gobierno no trata con el gobierno ¿cómo se llama?, de Maduro, porque reconoce al gobierno de Guaidó, entonces ya nadie cree eso. Y sin embargo sigue teniendo el asiento de Venezuela en la OEA, está ocupado por una persona que está vinculada a Guaidó, y esas cosas al final tienen un costo. El voto de este gobierno para elegir. Eso es decir, al final tiene hacer una cosa falsa a los ojos de todo el mundo, es una cosa que finalmente te va a costar. Daña a la institución, daña profundamente a la institución. Y eso creo que no es una cosa con la cual yo pueda estar de acuerdo, y eso lo digo muy francamente. José Miguel, ¿en Bolivia hubo un golpe de Estado? Yo creo que sí, por cierto. O sea, claro que hubo un golpe de Estado, pues cuando los militares le sugieren al presidente que se vaya, eso se llama golpe de Estado. Y la verdad es que Evo tuvo que hacer un gran sacrificio ahí, ¿no? Porque claro, los tiempos cambian y esto había empezado por agresiones muy violentas en contra de miembros del régimen. Esto había empezado con realmente actuaciones fascistas en contra de miembros del régimen durante los días anteriores. Entonces Evo tenía que, si Evo resistía, y a lo mejor podría haber resistido, ahí podría ir a otra parte donde podía quedarse más, su gente habría pagado brutalmente en términos de muerte y cosas por el estilo. Así que eso fue un golpe de Estado, sin ninguna duda, más allá de la elección, de lo que fuera, fue un golpe de Estado. A mí lo que me molesta es que no te olvides que más de alguien en la OEA, en los debates en la OEA, cuando discutimos nosotros suspendimos por unanimidad a Honduras, ¿no? Ahora por unanimidad. Pero hubo gente que, digamos, más de la derecha latinoamericana, diciendo que el hecho de sacar al presidente de su cama en la noche, subirlo a un avión y expulsarlo a otro país no era un golpe de Estado, pues. Esa gente existe en nuestra región y a lo mejor hasta se lo cree, no sé. Bueno, se hace manera más sutil. Mete preso a alguien y le impide ser candidato para que gane Bolsonaro. Claro, por cierto. Ese candidato, obviamente me refiero a Lula. Por eso te digo, eso ya no es el gobierno que ayudó a elegir. Nunca ha sido bueno judicializar la política, o sea, tratar de resolver los problemas políticos en los tribunales de justicia y no en las elecciones. Pero politizar politizar la justicia es más grave todavía, porque eso es decir una justicia que ya empieza a hacer cosas, empieza a actuar como un ente más dentro de la política para torcer la voluntad popular, pues, y eso ha pasado en nuestra región, claro que ha pasado, en Brasil pasó. Pero te voy a decir que lo lamentable es que cuando nos hicimos la primera declaración, ya no. Cuando en este país, la primera declaración a favor de Lula, hubo gente del mundo democrático en Chile que dijo, ¿por qué hacen eso? Si finalmente la justicia es la que está actuando. Y yo le decía, mira, eso es una justicia política. Es una justicia absolutamente politizada. Y bueno, se ha demostrado ya tantas veces ahora que realmente ya no es necesario decirlo, ¿no? Pero a mí me llama la atención de que todavía exista mucha gente dispuesta a aceptar ese tipo de cosas sin decir una palabra, ¿no? ¿Y dónde está la OEA? Esa es la pregunta. Bueno, la OEA respecto de Brasil no se pronunció, respecto de Lula no se pronunció, no se pronunció realmente. No creo que se haya pronunciado, porque finalmente Brasil... Brilló por su ausencia. ¿Perdón? Brilló por su ausencia. Claro, brilló por su ausencia, ¿sí? ¿No? Eso sí, eso es absolutamente así, eso es cierto. Y ahí cae una carta democrática interamericana que podría haberse hecho valer en estos casos.
Yo lo único que siempre he lamentado, y aquí te digo algo que no sé, he lamentado que nuestros países no hayan ocupado la Carta Democrática Interamericana para evitar el derrocamiento del gobierno de Lugo, de Fernando Lugo. Lugo fue destituido por el Congreso, y yo estoy convencido que si se hubiera usado la Carta Democrática Interamericana, ese proceso se podía haber parado, pero se había parado. José Miguel, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, por haber conversado tan profundamente, tan abiertamente sobre el rol de la OEA en América Latina. ¿Se puede salvar la OEA? ¿Alguna vez sirvió? Necesitamos algo nuevo, mejor, latinoamericano. Ya quedará en el público sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias, mi reconocimiento por todo lo que has hecho, por tu Chile querido, por la patria grande. Y a ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo programa de Conversando con Correa.